Siguiendo esta serie de videos, entonces vamos a proceder a determinar otros conceptos acerca de la parte del estado gaseoso. Entonces, ante todo, es importante conocer el concepto de razón, que no es más que una comparación de cantidades iguales, es decir, una división de cantidades. Y si nos vamos al concepto de proporción, la diferencia entre razón y proporción es que la proporción no es más que una igualdad entre razones, o sea que para ello se necesita saber el concepto de razón, pero si cuando yo termino igualando dos tipos de razones, obtengo entonces una proporción. De ahí viene el concepto de proporción, o sea, de igualdad entre razones. Y si nos vemos aquí el concepto, podemos ir viendo una proporcionalidad directa, donde vemos que el aumento de una variable implica el aumento de la otra variable en forma prácticamente lineal. Y si nos vamos a la parte de la proporcionalidad inversa, nos damos cuenta que a medida que va aumentando la variable, el volumen va disminuyendo. Algo interesante que hay que tomar en consideración en cuanto a los conceptos de proporcionalidad. También podemos ver el concepto de leyes de los gases, que específicamente el gas ideal no es más que un modelo sencillo que describe de forma aproximada el comportamiento de los gases a bajas presiones. Vemos que prácticamente cuando hablamos que es a bajas presiones, si hacemos la descripción en esta forma gráfica, podemos observar que a medida que se va aumentando la presión, la desviación de los gases también se puede ver notable. Entonces, al principio prácticamente los gases que se están analizando tienen un comportamiento ideal. Vemos aquí que a medida que va aumentando, ahora el comportamiento ideal de estos gases también va variando. O sea, no va a coincidir en algún momento donde todos tienen un comportamiento ideal. Por eso es que prácticamente este es un modelo muy especial porque hablar de un comportamiento ideal es hablar de un comportamiento que debería ser a presiones extremadamente bajas. Aquí vemos un ejemplo de una forma en que se pueden expresar el análisis del punto de vista de el modelo corpuscular de la materia. Aquí podemos especificar gases que son monoatómicos, como es en el caso del helio, diatómicos, como es el caso del oxígeno. Vemos que están separados de par en par, como también aquellos que tienen tres átomos. En este caso tenemos el de la molécula de agua, donde tenemos el átomo de oxígeno en el centro y los de hidrógeno en los lados. En el amoníaco vemos el átomo en el centro unido a tres tipos de átomos. También es importante tener esto muy en cuenta. Eh, Vamos entonces a ver las leyes de los gases. La primera ley recibe el nombre de ley de Boyle-Marriott. En esta ley, lo que ustedes tienen que rescatar es que estamos hablando de masas fijas. O sea que prácticamente en una masa fija no hay un comportamiento donde la cantidad cambie, va a ser la misma. Pero aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la presión y el volumen se relacionan de forma inversa. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre la inversamente proporcional? O sea que el aumento de una implica la disminución de otra. Y dice que la temperatura permanece constante. Si aquí tenemos la relación de inversamente proporcional, vemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Esta proporcionalidad, cuando lo convierto en igualdad, implica que aquí vaya a aparecer una constante de proporcionalidad. Si yo despejara esta constante de proporcionalidad, la presión y el volumen quedarían multiplicando. Y si yo igualara varias condiciones, obtendría entonces lo que es la relación de la ley de Boyle. Vemos aquí un aumento de presión implica una disminución de volumen y esto se registra a temperatura constante. Eso es lo que en realidad está especificando en esta gráfica que estamos viendo aquí. Entonces, igualando diversas condiciones, podemos obtener entonces la ley de Boyle-Marriott.
que es de la primera ley de los gases. Si nos vamos a conceptos muy importantes que nos hacen un cambio en el lenguaje léxico, podemos entonces tener el concepto de isotérmico. O sea, un procedimiento es isotérmico cuando se realiza a temperatura constante. En este caso, la ley de Boyle-Marriott se relaciona directamente entonces con procedimientos isotérmicos. Tenemos el caso de la ley de Charles, que especifica, si nos vamos ahora al sentido contrario, que a masa fija, el volumen y la temperatura son directamente proporcional. Pero recuerden algo, cuando hablamos de la temperatura nos estamos refiriendo al concepto de Kelvin y es a presión constante. Entonces, haciendo la relación, convirtiendo esta proporcionalidad en igualdad, nos puede salir aquí la constante de proporcionalidad, que si lo despejo quedaría en una división específica. Entonces, el aumento de la temperatura en Kelvin implica un aumento de volumen. Entonces, si yo despejara la constante, voy a tener entonces una división de volumen y temperaturas, lo que conlleva a que si yo igualara bastantes condiciones y tomara en cuenta las dos primeras, puedo entonces tener la segunda ley, que es la ley de Charles. Haciendo una recopilación, es importante saber el concepto de la parte ISO. En este caso estamos hablando de la presión constante, entonces el procedimiento se llama isobárico. Isotérmico la de la temperatura, isobárico la de la presión constante. Entonces aquí, si hacemos entonces un repaso de conceptos, este vendría siendo la ley de Boyle-Marriott, la ley de Gay-Lussac, prácticamente. Este comportamiento de la ley de Charles, que es la segunda que usted está viendo acá, nos permite entonces transformar al concepto de ley de Gay-Lussac. Tenemos aquí la ley de Boyle, que es de forma inversamente proporcional, y la forma de ley de Charles, que es directamente proporcional al volumen y la temperatura. Recuerden que la temperatura en Kelvin. Y entonces lo podemos traspasar al concepto de la ley de Gay-Lussac, que es la tercera ley. Esa ley especifica que el volumen y que el volumen es constante y que la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea que prácticamente el comportamiento que va a tener en la ley de Gay-Lussac el gas va a ser similar a la de la ley de Charles. Por eso es que vemos que el aumento de la temperatura implica un aumento de la presión, teniendo la misma ecuación similar a la de la ley de Charles que vimos anteriormente. Entonces, como estamos a volumen constante, utilizamos el concepto de isocórico. ¿Qué pasaría si ninguna de las variables es constante? Si ahora ninguna de las variables es constante, podemos entonces relacionarlo de esta manera. Presión directamente a la temperatura, pero inversamente proporcional al volumen. Si yo igualara, convirtiera esta constante, esta proporcionalidad en una igualdad, aparece la constante de proporcionalidad, y si yo despejara esta constante, obtendría la relación presión-volumen sobre la temperatura, obteniendo entonces la ley que combina todas las leyes que hemos visto anteriormente. Esta ley recibe el nombre de la ley combinada de los gases. Entonces, con base a ello, ya tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para el desarrollo de los problemas de aplicación.